La dura política de contención anticomunista del presidente Reagan y el endurecimiento de los conflictos en Guatemala y El Salvador amenazaban regionalizar la guerra en los 80. Anastasio Somoza huyó de Nicaragua en 1979. Los sandinistas asumieron el poder. Nosotros vimos la caída de Nicaragua. Tuvimos a los militares nicaragüenses en el cuartel general refugiados. La supervivencia del Estado de Guatemala era parte de la supervivencia del ejército de Guatemala. O sea, si el Estado de Guatemala caía, ¿a dónde nos íbamos a ir los militares? Era una cuestión de supervivencia. En Guatemala, al general Carlos Arana Osorio le suceden dos presidencias militares más, consideradas imposiciones fraudulentas. Las de los generales Gel Eugenio Laugerud en 1974 y Romeo Lucas García en 1978. En noviembre de 1981, bajo la presidencia del general Lucas, comienza la contraofensiva del ejército y se integra la primera fuerza de tarea. Acá esta guerra dividió la sociedad entre comunistas y no comunistas, ¿verdad? Solo porque tú desearas tener un cambio ya eras comunista, aunque la persona ni siquiera entendiera qué era ser comunista. Entonces sí era muy difícil, pero siempre hubo esa otra parte que nos permitió darle a conocer a los guatemaltecos lo que realmente estaba pasando. Es más, incluso la guerrilla tomó la decisión de entregarle a los periodistas de diversas formas documentación donde se podía comprobar las masacres que el ejército realizaba. Entonces permitía más o menos un balance. Lo que sí es cierto es de que sí había una censura terrible entre todos los periodistas, ¿verdad? No solo del medio, no solo de los jefes, sino también los periodistas. Acá tuvimos que tomar una decisión, o informábamos o simplemente nos hacíamos los locos. Muchos se hicieron los locos, otros aceptaron estar al servicio de los gobiernos de turno, que eran los militares, y otros pues tomamos la decisión de enfrentar esa situación aún a costa, muchos de su propia vida y otros del exilio o tener que dejar de ser periodistas, pero siempre se denunció. Fue una época dramática para el periodismo. Hay galerías de mártires de periodistas que abordaron algunos de los aspectos de estos temas que nosotros les hemos dicho temas tabú. Eso fue lo que nosotros en Cerigua pudimos aportarle a esta población. Y la cobertura de las enormes violaciones a los derechos humanos, de la tierra arrasada, de las masacres, de eso se habló muy poco. Ahora es muy fácil encontrar titulares al respecto, pero en ese momento no se sabía de la represión indiscriminada e individualizada. Recordémonos toda la forma en que se diezmó la intelectualidad de este país. Fue una época terrible que no está debidamente documentada en la historia porque la prensa efectivamente estaba o censurada o se tuvo que autocensurar. Y después muy poca cobertura, y esto también hay que decirlo, al proceso mismo de negociación. El 7 de febrero de 1982 se funda en Managua la UERNG, conformada por 3 grupos guerrilleros, el EGP, las FARC, la ORPA y una fracción del Partido Comunista PGT, llamado Núcleo de Conducción. Antes de esa fecha, lo que existía se denominaba la tripartita, en la que no participaba ORPA. En la época del general Lucas, cuando él era presidente, yo estaba presente cuando mi jefe le dijo: señor presidente, le dijo, no vaya a ser general a su hermano. Y al rato el hermano era general. Después estuve presente cuando le dijo: señor presidente, no lo vaya a poner de jefe del Estado Mayor. Y lo puso de jefe de Estado Mayor. Y estuve en una tercera reunión cuando le dijeron: señor presidente, no vaya a escoger un candidato militar para que lo sustituya. Y él comentó, dijo, bueno, dijo, le voy a dar la oportunidad a los partidos políticos que escojan y que ellos me traigan el candidato. 8 días después los convocó y les dijo: señor presidente, no tenemos. Bueno, le dijo, entonces me la pusieron fácil, el general Guevara va a ser el candidato. Recuerdo cuando hicieron el recuento de los candidatos a diputados en Petén, ganó el candidato de la Democracia Cristiana, y yo vi cuando lo asentaron en el libro como en el primer lugar.
Y en ese tiempo eran 2 diputados por Petén, o sea, que él y otro. Pero él en primer lugar. Un día después de que comenzaron a darse los resultados, se suspendió el recuento de votos. Y como unos 22 días después dieron los resultados. En Petén, 2 diputados, pero el que yo vi que estaba en primer lugar ni siquiera apareció. Eso no solo ocurrió en Petén, ocurrió en muchos lugares. Y la gente sabía que eso estaba pasando. Y nosotros sabíamos que en el exterior tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Guatemala. Así que esos países que marcaron a Guatemala como un país poco respetuoso de las leyes, poco respetuoso de la voluntad del pueblo, fue muy difícil de borrar en la siguiente década. El 7 de marzo de 1982, el general Aníbal Guevara gana las elecciones. El 23 de marzo, un golpe militar depone al presidente Lucas y anula el resultado de los comicios. Los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y Luis Gordillo asumen el poder. Desconocer al gobierno. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? El 9 de junio de 1982, el general Ríos Montt se convierte en jefe de Estado y no presidente como él mismo indicara, pues no fue electo por voto popular, y gobernó con mano de hierro por los próximos 15 meses. Las PAC, patrullas de autodefensa civil, creadas por Benedicto Lucas, se generalizan. Se crean los tribunales de fuero especial. En palabras del propio general Ríos Montt, ya no habrá más desaparecidos, solo fusilados. Y se lanza el programa Fusiles y Frijoles. Al final uno no logra entender por qué esa represión, por qué esa hazaña de hermanos nuestros, pues que son ahora la lista de desaparecidos en San Juan Comalapa, o eran personas, tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos o ancianos, que se involucraron dentro de todo el catequesis, los grupos deportistas, académicos, porque en ese entonces era muy incipiente que la juventud podía pues acceder al estudio universitario. Al final, cuando ya en los años 80, 81, 82, cuando comenzó toda la tierra arrasada, todas las violaciones sexuales contra mujeres, las detenciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, como el desplazamiento forzado de las familias y bueno, la persecución contra todos los líderes comunitarios de distintos sectores. Llegó un momento en que la gente tenía que tomar una opción. Algunos vieron la opción en ayudar al ejército, otros vieron la opción buscar al movimiento guerrillero y otros tomaron la opción pues de no involucrarse en nada, qué sé yo, por su religión, por su concepto de vida y entonces buscaron otras alternativas. Lo más difícil de la guerra, porque no eran los combates, no era la emboscada, no era la vida diaria de la guerrilla, era el conjunto de esta correlación de fuerzas que pues nunca logramos que fuera ni siquiera de empate, de un ejército que tiraba miles de soldados contra poblaciones pequeñas, ¿verdad? En Dorada, realmente a borrarlos del mapa. Definitivamente el que ya hubiera en la guerrilla estuviera dirigida en su mayor parte también por gente indígena. En El Salvador, el FMLN lanzó la ofensiva final. En la segunda etapa de la guerra, la insurgencia se había organizado también, que prácticamente tenían presencia en casi todo el país. Nosotros no teníamos la posibilidad con nuestras Fuerzas Armadas, de hacerle frente a todo eso, y por eso surgen las patrullas de autodefensa civil. Pero pensamos en un momento que Guatemala estaba en una situación muy crítica, es decir, un momento en que no encontramos por dónde hacerle frente al problema sin quitar de nuestra mente que en algún momento podría Guatemala ser presa, digamos, de los grupos insurgentes. Enero 1983. Nace el Grupo Contadora. Se le llama así
por la isla de Panamá, donde la integran los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, para mediar por la paz en Centroamérica, al margen de los intereses y la agenda de Estados Unidos. Causé una buena impresión en los cancilleres Bernardo Sepúlveda de México y Oreda Caicedo, en ese entonces, después Ramírez Ocampo de Colombia, en fin, con los venezolanos. Y empezamos, pues, con todo entusiasmo a participar. Proceso complicado, proceso que se prolongó por varios años, pero que tuvo una gran virtud. Nos sentó a todos a una misma mesa. Pudimos, los centroamericanos, con toda libertad, discutir nuestros problemas y buscar soluciones. Claro que había una política paralela a la de Contadora, que era la política que propiciaba a un sector, porque no era el gobierno Reagan como un todo, sino era un sector muy conservador y muy radical del gobierno de Reagan que buscaba una solución militar. Contadora es un compromiso de América Latina para evitar la regionalización de la guerra en Centroamérica y buscar salidas negociadas a los conflictos. En la región centroamericana se planteó una estrategia para potenciar la guerra que de alguna manera llevaba la intención de Estados Unidos de invadir a Nicaragua, y eso tensionó mucho la región. Nicaragua era el foco de expansión guerrillera en Centroamérica. El conflicto armado de El Salvador era sustentado militar e ideológicamente desde Nicaragua. La guerrilla guatemalteca recibía mucho respaldo desde Nicaragua. La región estaba en tensión, 3 países con enfrentamiento y conflicto armado interno. 2 países como Honduras y Costa Rica no quedaron ilesos. En sus territorios estuvieron primero quienes intentaron y buscaron el derrocamiento de Anastasio Somoza, y más adelante la contrarrevolución que intentaba derrocar al gobierno del Frente Sandinista. Contadora como una etapa importante para terminar con una guerra abierta que había en Centroamérica durante tanto tiempo. Ese grupo de Contadora creo que merece un mejor lugar en la historia. Contadora es una respuesta de América Latina a los Estados Unidos de que los conflictos en Centroamérica se deben resolver por la vía política y no como pretendían los Estados Unidos, por la vía guerrerista. Nosotros celebramos 20 años de paz, de la firma del documento, pero la paz comienza con el grupo Contadora. No es que se le deba al general Mejía Víctores, se le debe al canciller Fernando Andrade Díaz Durán. O sea, él fue el actor, él fue el promotor, y yo les digo algo que a nosotros los guatemaltecos nos debe sentir orgullosos, que entre los promotores de ese grupo de Contadora estaba Olof Palme. El segundo elemento del cual nunca he oído yo que se hable y que es fundamental es un cónclave revolucionario de todo el movimiento revolucionario centroamericano que se dio en el primer trimestre de 1983 en La Habana, Cuba, convocados todos por el Partido Comunista Cubano. Y a esa reunión asistimos todas las organizaciones revolucionarias de Centroamérica. Y la discusión que ahí se dio fue cuál iba a ser la estrategia del movimiento revolucionario en Centroamérica ante la situación que se estaba viviendo. Si la respuesta era la guerra total en Centroamérica para enfrentar esa visión guerrerista de Ronald Reagan, o si la estrategia debía ser la negociación política. En se acuerda la vía de la negociación política para finalizar los conflictos. Se descarta la lucha popular prolongada o generalizar la guerra en la región. El 8 de agosto de 1983, un nuevo golpe militar destituye al general Ríos Montt y asume el general Humberto Mejía Víctores. En octubre, Estados Unidos invade la isla de Granada. Tuve la suerte de que el general Mejía era un militar convencido de que el ejército tenía que regresar a sus cuarteles y que había que entregarle el poder a los civiles, que escogiera el pueblo. En esas circunstancias inicié un trabajo de buscar consensos. No era fácil, había mucha polarización, teníamos el conflicto armado interno, la confrontación este-oeste, Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. En todo caso, lo que hice, visitar a mis colegas centroamericanos para poder
tener el sentido de qué se pensaba en Centroamérica sobre la crisis que nos afectaba a todos. En El Salvador había una guerra civil, en Nicaragua pues se había iniciado un movimiento de los grupos contras, apoyados por los Estados Unidos de América, para tratar de derrocar al gobierno sandinista. Costa Rica, ese país de gran tradición cívica y democrática, fluctuaba entre una y otra posición. Honduras estaba muy comprometida con la idea de una solución militar. Y yo dije, bueno, como ministro de Relaciones de un gobierno militar, porque era un gobierno militar, pero que tenía objetivos claros y definidos. Es decir, vamos a devolverle la confianza a la ciudadanía en el sistema democrático. Punto número 1. Y punto 2, nos vamos a jugar a fondo para evitar un conflicto militar generalizado en Centroamérica. Viene el caso de los contras, de cómo los Estados Unidos financió a través de la venta de drogas a los recontras para votar a Nicaragua. Y Guatemala era el alfil que iba a iniciar el conflicto en dos oportunidades. Una cuando estaba el general Mejía Víctores, que es cuando él declara a Guatemala neutral en el conflicto armado centroamericano. Y ese mismo concepto es el que toma después el presidente Vinicio Cerezo y lo adjetiva de activa. Y es cuando hace todo su viaje por Centroamérica, incluyendo Nicaragua, para comenzar a hablar de la finalización del conflicto armado en Centroamérica. ¿Okay? Eso estoy hablando de 1986. Si el general Mejía Víctores responde a esa alianza que los Estados Unidos querían contra Nicaragua, el conflicto se hubiera hecho centroamericano. Sin embargo, la declaración de neutralidad de Guatemala también nos hizo perder la cuota de azúcar de esa temporada, pero el general estaba ya claro que tenía que entregarle al presidente que ganara las elecciones en el 85, entonces esos eran 2 años de sacrificio. El gobierno del general Mejía Víctores convoca una Asamblea Nacional Constituyente como vía a la democratización. Esta se instala en agosto de 1984. Enero 1984. La Comisión Nacional Bipartidaria para América Central, Comisión Kissinger, publica el informe Alianza para la Prosperidad y Democracia. Centraba el origen de los problemas del Istmo en la pobreza, injusticia social y atraso de regímenes políticos. Un giro sorpresivo de concepto de política exterior por parte de Washington. Este venía del Congreso, no del Ejecutivo. Pretendía ser una alternativa a Contadora y propuso ayuda por $8,000 millones que no se materializó. En julio de 1985, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay integran el Grupo de Apoyo a Contadora para fortalecer los esfuerzos de mediación. Eventualmente, los 8 países pasan a formar el Grupo de Río. Había un sector del ejército que estaba convencido de que la solución era la acción militar. Desde un principio, cuando el gobierno americano invitó a Guatemala a participar en unos ejercicios militares en Honduras, que eran unas maniobras militares preparativas a una posible invasión militar de los 3 países del Triángulo Norte a Nicaragua, le hablé al jefe de Estado y le dije, bajo ningún punto de vista Guatemala puede ser parte de una acción, una aventura militar que va a costar decenas de miles de muertos, con un final que nadie sabe. Agotemos todos los medios políticos y diplomáticos para evitar un problema de esa naturaleza, de consecuencias incalculables. Me escuchó el jefe de Estado y a pesar de que algunos de sus comandantes le empujaban a tomar una decisión para participar en las maniobras, al final Guatemala agradeció la invitación, pero no envió, se abstuvo. Y eso fue uno de los momentos claves para evitar la confrontación militar generalizada en Centroamérica. Con una nueva constitución, el general Mejía Víctores convoca elecciones generales en 1985, como se había comprometido. Guatemala, al mismo tiempo que participaba activamente en las negociaciones de Contadora,
aceleraba el paso para la apertura política interna. Las constituciones anteriores pues habían sido ya derogadas por los gobiernos militares. De hecho, el general Ríos Montt gobernó por decretos leyes y había que dar un paso y evitar los problemas del pasado. Se convocó a elecciones con una claridad política mediana. El gobierno no se iba a meter ni iba a respaldar a ningún partido. No se le iba a dar a nadie un privilegio. No se iban a usar los recursos del Estado para inclinar la balanza a un lado o a otro. Las elecciones fueron libres, invitamos a la comunidad internacional. Las elecciones pues fueron impecables. Democrático quiere decir un gobierno del pueblo, un gobierno para el pueblo y un gobierno por el pueblo. La prolongación de la guerra interna en Guatemala empieza a producir en la gente la necesidad de una salida de la guerra. Y la necesidad de la salida en la guerra, cuando se abren las puertas a una elección libre por primera vez en mucho tiempo para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, al primer presidente de esta apertura democrática, la votación de la gente es masiva. Pero impresionante. En 1985, luego de los gobiernos autoritarios y fraudulentos que se suscitaron a partir de 1974, Guatemala tiene por primera vez elecciones democráticas y transparentes. Es electo el primer presidente civil de la era democrática, el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo. En su discurso de toma de posesión el 14 de enero de 1986, el presidente Vinicio Cerezo convocó a sus homólogos centroamericanos para buscar y concertar los caminos para la paz firme y duradera, a pesar del clima internacional adverso, intereses foráneos y resistencias locales. Aunque los presidentes conversaron durante la toma de posesión, la cumbre de Esquipulas I tendría lugar meses después, el 25 de mayo de 1986, luego que a petición del presidente Monge de Costa Rica se esperaran los resultados de las elecciones presidenciales de mayo en Costa Rica. El camino a la paz no sería fácil. La oposición interna al proceso por parte de diversos sectores representó incluso intentos de golpe de Estado al primer gobierno democrático. Lo más importante fue cuando se tomó la decisión por los centroamericanos de buscar una solución política al conflicto armado interno que afectaba a varios países centroamericanos y en especial a Guatemala. Un evento meritorio el que los guatemaltecos hayamos pretendido y querido definir por nuestras propias reglas y bajo nuestra propia iniciativa ponerle fin al enfrentamiento. Ya no tenía ninguna lógica continuar prolongando un enfrentamiento que estaba generando tanto desangramiento en familias. Y empieza a mediados de los 80, ya con la apertura democrática, el hablarse de, bueno, ya conquistamos la democracia, ahora conquistemos la paz. Y empieza este proceso que surge de una generación de líderes políticos, de autoridades, por qué no decirlo también de empresarios y de otros segmentos de la sociedad, que empiezan a sentir que la paz para Guatemala es un buen negocio. Los americanos querían de procesos democráticos sin Nicaragua. Ese era el planteamiento y hay que decir, ese es un hecho histórico. El plan Reagan era fortalecer 4 gobiernos democráticos y apoyar a los contras para sacar a los sandinistas. El argumento nuestro fue, si queremos sacar a Nicaragua a la fuerza se produce la regionalización de la guerra. Por lo tanto, la única posibilidad del plan de paz es con Nicaragua. Cuando quedó el presidente Arias, muy entusiasmado, él planteó desde el principio que quería apoyar el plan de paz, nos invita a los otros 3 presidentes democráticos, entre comillas, a una reunión donde nos presentó un documento que se llamaba Oración por la Paz en San José. Pero no invitó a Daniel Ortega. Y entonces, si nosotros hubiéramos suscrito el documento original, Daniel Ortega se hubiera sentido excluido y por lo tanto se hubieran creado las condiciones para los enfrentamientos militares. La negativa mía y la negativa de los otros presidentes hizo que se cambiara el documento y se aceptara trasladarle ese documento ya reformado al presidente Ortega e invitarlo a la reunión de Esquipulas, que se acordó tenía que ser con los 5 presidentes, y ahí se cambia la historia de América Central. Es así como la paz nace en Esquipulas, tenido por muchos como capital centroamericana de la fe,
símbolo de integración, donde limitan las fronteras entre Guatemala, El Salvador y Honduras. La alternativa pretendía salir al paso a la opción militarista de triunfo o derrota de la insurgencia. Los presidentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala emiten la Declaración de Esquipulas I el 25 de mayo, en la que se derrota la opción guerrerista. El presidente Cerezo tiene, en esta decisión, un mérito insuficientemente reconocido. Los mandatarios aplauden en Esquipulas el aporte del grupo de Contadora y acuerdan establecer reuniones de presidentes como mecanismo regular de entendimiento. Son estas las que dan vida a la cumbre de presidentes para fortalecer la integración regional. Deciden cambiar las balas por la palabra y crean el Parlamento Centroamericano como espacio de diálogo político regional para dirimir diferencias. El 7 de agosto de 1987, en la ciudad de Guatemala se celebra la Cumbre de Presidentes Centroamericanos Esquipulas II. Se aprueba el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, que cubre los temas políticos complejos pero necesarios para la pacificación y democratización del Istmo. En este histórico y trascendental documento, los mandatarios reiteran en el preámbulo su visión de autonomía regional. Pedimos respeto y ayuda a la comunidad internacional para nuestros esfuerzos. Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo, pero necesitamos ayuda para hacerlos realidad. Pedimos un trato internacional que garantice el desarrollo para que la paz que buscamos sea duradera. Septiembre 1987. Contadora y el Grupo de Apoyo acuerdan el Acta de Paz y Cooperación con Centroamérica, que recibe el apoyo del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU y otros organismos internacionales. La alternativa planteada descartaba la vía de solución armada de victoria o derrota de las guerrillas o de los ejércitos. En septiembre de 1987 también se inicia el Diálogo de San José, con cancilleres de países de la Unión Europea y centroamericanos. Un mecanismo de cooperación política, técnica y financiera que favorecía la salida negociada a los conflictos. Con muy buen tino, el presidente Cerezo lideró ese proceso, el presidente Arias, Daniel Ortega. El hecho de haberse reunido y generar ese consenso que era importante, buscarle una salida negociada al conflicto en Centroamérica, me parece a mí que fue generando como que el despertar de la esperanza de la paz. Un compromiso clave pactado fue crear en cada país comisiones nacionales de reconciliación. Se definieron sus objetivos, mandato, representatividad de sus miembros y plazos para integrarlo. Así se llevaba a la práctica la posible negociación. En Guatemala, el 11 de septiembre de 1987, se crea la Comisión Nacional de Reconciliación. La preside Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, obispo de Zacapa y luego cardenal arzobispo metropolitano. Por el gobierno, participa el vicepresidente Roberto Carpio Nicol, por la sociedad civil, la ciudadana notable Teresa Bolaños de Zarco, y por los partidos, Jorge Serrano Elías, quien sería después electo presidente de la República. Participo en el Diálogo Nacional en 1987. Ya empezamos a crear de alguna manera un esfuerzo conjunto para crear condiciones. La Comisión Nacional de Reconciliación nos convoca y empezamos a trabajar con muchísima incertidumbre, con muchísimas dudas en el diálogo nacional. Fueron personas que de alguna manera supieron jugar un papel importante, especialmente en la construcción de confianza. Fue en mi modesta consideración personal cuando entra Monseñor Quesada Toruño y doña Tere Zarco como mediadores, ellos que se encargaban de ir tocando de puerta en puerta a la casa de cada general o de cada comandante guerrillero, limando las enormes asperezas y odios que nos teníamos. Creo que allí es cuando el proceso de paz entra en su fase de concreción. Conocí a dos personas muy queridas. Una, doña Tere Zarco, ¿no?, que ya participó ahí, víctima de la guerra, que a mí me dijo,
precisamente porque soy víctima de la guerra, por eso quiero participar en la Comisión de Reconciliación. Y el segundo, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, un hombre, Monseñor, al quien yo lo admiraba mucho por su calidad de ser humano, y un hombre que comprendía perfectamente bien desde su perspectiva de sacerdote y desde su perspectiva de guatemalteco todo lo que había pasado, lo que debería de impedirse que siguiera pasando y lo que había que hacer para lograrlo. Y su participación también, ellos dos merecen un mayor reconocimiento del que tienen. La ciudadana notable que fue la señora Teresa Bolaños de Zarco fue acosada de tal manera que le infundieron miedo y tuvo que salir de Guatemala una temporada, pero ella estaba realmente muy bien compenetrada de que tenía un papel que hacer y que la Comisión Nacional de Reconciliación estaba trabajando por Guatemala. Una vez le dijeron, porque le hicieron una encerrona, le dijeron, ¿cómo es posible que usted, cuyo esposo fue muerto a tiros por la guerrilla, que fue asesinado a la guerrilla, porque esto ocurrió el 28 de enero de 1970? ¿Cómo es posible que usted vaya a sentarse a la mesa de negociaciones con los que mataron a su marido? Y dijo, pues sí, justamente por eso voy, dijo, porque no solo mataron a mi esposo, sino que han matado a otros esposos de uno y otro bando. Son cientos de esposos los que han muerto en forma parecida, pero yo quiero evitar que otros esposos sigan la misma suerte. Hubo algunos sacerdotes que consideraron que no era conveniente que la iglesia participara en este tipo de negociaciones, pero inmediatamente vino el apoyo pleno de Juan Pablo II. La información era bastante críptica de lo que se negociaba en los acuerdos de paz. Monseñor Quesada como negociador y las personas que formaban parte de la Comisión de Reconciliación realmente eran discretos y guardaban celosamente la información de aquellas negociaciones. Apenas teníamos acceso, notábamos por supuesto que había puntos en donde se entrampaba completamente la discusión. La CNR organizó el Diálogo Nacional, escenario para discutir importantes aspectos de agenda que diversos sectores de la sociedad plantearon en el marco del proceso de paz. Octubre de 1987. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución de respaldo a los acuerdos de Esquipulas II y pide al secretario general un plan especial de cooperación para Centroamérica. Este se materializará en mayo, con asistencia técnica, económica y financiera de la comunidad internacional. Octubre 1987. Gobierno y URNG se reúnen en Madrid de forma no oficial y sin resultados. El gobierno, interpretando el procedimiento de Esquipulas, sostenía que la insurgencia debía de poner las armas y aceptar una amnistía para poder participar en la negociación. La URNG pretendía determinar si era posible negociar directamente sobre las causas del conflicto y opciones de solución y luego de poner las armas. ...1989... En verano, se forma en Polonia el primer gobierno no comunista. En la noche del 9 al 10 de noviembre cae el muro de Berlín, uno de los símbolos de la Guerra Fría. El 20 de diciembre, Estados Unidos invade Panamá. El 13 de febrero de 1990, Alemania acuerda su reunificación. Se inicia el proceso de caída del socialismo real, que culmina con la desincorporación de la Federación Soviética en 1991. Para muchos, significó el fin de la confrontación este-oeste. Pero en Occidente, y en particular en Centroamérica, quedan rescoldos ideológicos de la Guerra Fría y actores identificados con ellos, tanto en la insurgencia como en la contrainsurgencia, aunque había un considerable agotamiento. Nosotros estábamos muy claros, y cuando se planteó el tema de la paz, al final nosotros para eso nos preparamos como militares, para la paz. O sea, nosotros no fuimos a buscar el conflicto. Había una pugna de control del poder por las dos potencias hegemónicas. Y el ejército entendió
que esa guerra no la iba a ganar. No hubo una derrota militar, hubo una conciencia tanto en el movimiento revolucionario como en el ejército de Guatemala del desgaste que teníamos ya en lo militar, de lo imposible de dominar uno al otro, ¿verdad? Ni nosotros podíamos crecer y ser capaces de tomar la ciudad de Guatemala, como sí se pensó en el 80, 81 que podíamos hacerlo, y como el ejército se dio cuenta que la guerrilla le aparecía por todos lados y no nos podía controlar. Había fuerte resistencia a negociar con la guerrilla. Víctima fatal de los intentos fallidos fue Danilo Varillas, líder democristiano asesinado el 1 de agosto de 1989 por promover una ruta de diálogo. Pero la dinámica política hacia una negociación era inevitable. La sociedad civil jugó un rol relevante en definir el rumbo. Diálogos con diversos sectores apoyaron la búsqueda de la paz con contenidos de transformación. No se buscaba solo el fin del conflicto, cese al fuego, incorporación de insurgentes a la vida social y política y respeto a los derechos humanos, sino la solución a los problemas de fondo causantes de la guerra. Surge primero la Comisión Nacional de Reconciliación, integrada como lo establece el Acuerdo de Esquipulas II, y más tarde ya es la Comisión Nacional de Reconciliación en cada uno de los países que estábamos en conflicto, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que encuentran su propio mecanismo para desarrollar sus diálogos nacionales que terminan de alguna manera siendo la base fundamental de los procesos de negociación. Era insoportable la forma que estábamos viviendo, que se necesitaba una forma de cómo resolver esto, y entre estas fue la negociación de los acuerdos de paz. Aún pues esta estrategia contrainsurgente tiene sus límites, también la estrategia guerrillera tuvo sus límites, y ya llegamos al periodo en donde pues ya la negociación se empieza a hablar más en serio. Yo me dije al final, para esto no nos entrenaron. En ninguna academia militar a uno lo entrenan para vivir la muerte o para llevar la muerte. Surge espontáneamente. Nosotros veníamos con el rezago de la Segunda Guerra Mundial, de la confrontación este-oeste, la caída del muro vino a facilitar muchas cosas. Hoy usted ve que Obama entra a Cuba, le da la mano a Fidel. Entonces, si las cosas ya cambiaron para ellos, ¿qué estamos peleando nosotros? No tiene sentido. La CNR y las organizaciones de la sociedad civil propusieron realizar reuniones exploratorias entre la URNG y otros sectores organizados para explorar temas, términos y procedimientos y convenir una posible agenda base para negociar el fin del enfrentamiento. 31 de marzo de 1990, la CNR se reunió con la URNG en Oslo, Noruega, con el beneplácito del gobierno y apoyo internacional. Suscriben el Acuerdo Básico para alcanzar la paz por medios políticos, que define a la negociación como un proceso serio que culmine con el logro de la paz y perfeccionamiento de una democracia funcional. Aparece por primera vez el principio de que la negociación no culminaría solo con el fin del conflicto. A Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, presidente de la CNR, se le designa conciliador y asume una relación directa con las partes. La negociación sería entre guatemaltecos, sin mediación internacional. Se solicita a la ONU nombrar un observador. Se programan reuniones con partidos políticos, cámaras empresariales, sectores religiosos, académicos, sindicales y populares, así como pequeños y medianos empresarios. Costó mucho crear las condiciones necesarias para que de alguna manera se empezara a creer que esto podía terminar. De hecho, muchas de las cosas que se comentaban en aquella época, me estoy refiriendo a años 85, 87, costó muchísimo el empezar a pensar dentro del sector empresarial que esto podía terminar. A mí, en lo personal, ese contacto en circunstancias totalmente diferentes me convenció de que era posible negociar ante un enemigo tan perseguido y tan buscado por nosotros y por tantos años, en condiciones diferentes, por lo que ocurrió en el primer encuentro que tuvimos con ellos. Primero nos identificamos como guatemaltecos, ellos y nosotros. Segundo, la historia para ellos y nosotros es la misma. Y fuimos capaces de mantener una reunión con ellos de 2 horas, tal vez más.
Y a partir de ahí, por supuesto, hubo cosas muy complicadas, ¿verdad? Cuando abordamos temas como, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Pero nunca se nos olvidó que en esa reunión tuvimos la oportunidad de platicar como seres humanos civilizados y que a partir de ahí cualquier cosa podía ocurrir. Hubieron algunos intentos que terminaron cayéndose por algunos secuestros dentro del sector empresarial que hubieron, por algunas acciones bélicas que hubieron también, y eso dinamitó los procesos posibles. Entonces, cuando se avanzaba por un lado, se desplomaba por el otro, ¿verdad? Y muchas veces las negociaciones son así, pero en este caso habían vidas humanas que todavía el sector empresarial, yo creo que se duele mucho de que esto no se reconozca a un nivel más importante. No se pensaba que iba a haber firma de paz. Es que tardó 10 añitos en llegar. Lo estoy hablando del 86 y fue hasta el 96. Todavía por ahí por el 93, todavía la gente tenía dudas. Yo creo que en el 94 todo el mundo dijo, sí va a haber paz. Esos extremos que al final nos juntábamos y después al final, cuando ya empezás a conocer que detrás de esas conversaciones hay un ser humano, la verdad es que las cosas van cambiando, a veces no es como uno se lo pinta, y muy distinto es el ser humano con quien estás discutiendo y otro es pues toda esa parte ideológica que al final también hace que el referéndum caiga. El 1 de junio de 1990 se reúnen en el Escorial, España, la CNR, la URNG y representantes de partidos políticos. El ministro nos comentó de que el proceso se iba a dar en varias etapas. Y la primera era una etapa en la que la guerrilla se iba a reunir con los diversos sectores organizados de la sociedad. Y me recuerdo que el ministro hizo el comentario, dijo, pero cuando le toque a la guerrilla con los partidos políticos, ahí se termina. Porque el líder de todo esto es el Mico Sandoval Alarcón, dijo, y no es posible que él vaya a pactar algo con la guerrilla. Esa fue una reunión que tuvimos y nos quedamos a la expectativa de lo que iba a ocurrir con esa reunión. Cuando nos enteramos de que, lejos de que haya habido alguna dificultad, lo que iba a haber era un regalo para la guerrilla. Entonces nos dimos cuenta, y el ministro principalmente se dio cuenta, de que el proceso que se había definido en Esquipulas, por lo menos para Guatemala, iba en serio. Todos veían llenos de incertidumbre, de dudas, de desconfianzas. Se llegó a decir incluso que esto era una cortina de humo que el gobierno demócrata cristiano ponía. Con todas esas incertidumbres fuimos al diálogo, pero sin embargo la conclusión de los secretarios generales de los partidos de la época fue respaldar los esfuerzos para la paz y la reconciliación y mantener siempre una línea de oposición muy directa al gobierno demócrata cristiano, pero nunca se cruzaron las agendas de oposición con las agendas de poder respaldar un esfuerzo por la paz y la reconciliación que todos estábamos anhelando. Los partidos políticos se hicieron presentes en el diálogo nacional con sus mejores cuadros. En el Escorial se produce por primera vez una relación directa entre URNG y los partidos políticos. Entonces el Escorial rompe el hielo. Eso demuestra que existe la voluntad de que entre guatemaltecos resolvamos nuestras diferencias. Porque en el Escorial surge incluso una especie de cronograma de reuniones en las que nos obligamos los guatemaltecos a tomar decisiones para poner fin a lo que nos estaba agobiando. Cuando a mí me tocó hablar a nombre de todos los partidos políticos, yo sentía como calambres en todo el cuerpo, porque era una responsabilidad enorme sobre mí estar hablando con URNG. Había temores incluso físicos. ¿Qué iba a suceder cuando viniéramos a Guatemala con nuestra integridad física? Es decir, todo eso pasó por mi mente. Creo que salimos bien de esa reunión. El gesto de Mario Sandoval Alarcón no fue simplemente darle un Cristo, sino es el gesto de acercamiento de un político de derecha tradicional a quien se le tomaba como una persona intransigente y que realmente demostró en ese momento de que estaba anteponiendo los intereses de su país a sus propios intereses. En 1990, el 31 de agosto se reunieron en Ottawa, Canadá, la CNR,
la URNG y las cámaras empresariales. El 26 de septiembre, a Quito, Ecuador, llegaron los sectores religiosos. Hacia Atlisco, México, arribaron del 23 al 28 de octubre los sectores académicos, cooperativas, pequeños y medianos empresarios. Y el 25 de octubre, los sectores sindicales y populares acudieron a Metepec, México. Cuando se empieza a generar las rondas de contacto que la Comisión de la Paz a finales de los años 80 empieza a hacer, el encuentro de partidos políticos con los líderes de la URNG, el encuentro entre el sector empresarial y la URNG, que fueron tomando lugar en España, en Noruega, en Canadá. Eso, diría yo, es el primer hito importante, porque muchas veces en los temas políticos construimos mascaradas. No sabemos a quién tenemos enfrente o tenemos prejuicios. En el caso de la guerra, imagine aún más complicado, porque aquí estábamos hablando de conflicto armado y de pérdida de vidas. Entonces ese primer contacto que sucede con expresiones de la sociedad y la subversión empieza a ponerle rostro a los actores, y creo que eso empieza a generar una dinámica diferente. Una negociación que ha sido puesta de ejemplo en otros países. Y sobre todo esta parte primera, porque el proceso de negociación en Guatemala tuvo dos partes. La parte de diálogo, que fue con el movimiento social, y la parte de negociación puramente con las fuerzas beligerantes. En relación con esta primera parte de diálogo, esto fue realmente lo que le dio un sustento y una legitimación al proceso de negociación. Y muchas veces eso se olvida, porque en este proceso de diálogo, esta fase de diálogo, estuvieron presentes una cantidad de actores que están ahí, sus firmas, sus fotos, su presencia, y la historia los tiene documentados. Yo pues tuve el privilegio de asistir a la mayor parte de reuniones de negociación en mi calidad de periodista, y puedo por eso dar este testimonio. Para mí otra muy importante, muy significativa, fue la reunión con las iglesias en Quito, en Ecuador. Recuerdos muy gratos de Monseñor Quesada, que jugó un papel fundamental, y a doña Tere de Zarco, porque ahí había incluso amenazas para algunos miembros de la insurgencia, incluyéndome a mí en ese momento, y Monseñor nos dio cobijo. Posteriormente viene la reunión en Ottawa con el sector privado. Quiero hacer una mención específica a la actitud que tuvo la delegación del sector privado, que fue una actitud de arrogancia, y que esto cambió, incluso hasta en el momento actual, aunque todavía le falta mucho al empresariado para poder poner en práctica los cambios que están pactados en los acuerdos y que no han podido hacerse realidad. Jorge Antonio Serrano Elías, juro desempeñar con patriotismo el cargo de presidente constitucional de la República. El proceso de negociación se vio afectado por el cambio de gobierno. Jorge Serrano Elías asume la presidencia el 14 de enero de 1991. En abril, el mandatario, con objetivos políticos propios, presenta una iniciativa para apresurar el proceso. Pedía discutir de inmediato el cese al fuego y la incorporación de insurgentes a la vida civil. El 26 de abril de 1991, las partes suscriben el acuerdo sobre agenda y procedimientos para desarrollar la negociación entre el gobierno y la URNG con la ONU como observador. Actuaría como testigo, garante, conciliador y coordinador. Se excluye a la sociedad civil y se admite a la CNR, un representante de partidos políticos de oposición. Fue la etapa donde florecieron las desconfianzas, donde los discursos eran confrontativos aún, en donde la guerrilla planteaba su consigna de diálogo es lucha y no rendición. El acuerdo, marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, se suscribe en Querétaro el 25 de julio de 1991. Este es el verdadero mapa temático del recorrido que esperaba cubrirse durante las negociaciones. Los análisis del proceso de paz de Guatemala y las negociaciones que tardaron 10 años y llevaron 4 gobiernos diferentes en su signo ideológico, pues poca importancia se le da a los acuerdos del año 1991,
en el cual es la primera vez que se dice, no va a ser unos acuerdos de paz tradicionales, sino se va a negociar los temas que se supone dieron origen al enfrentamiento armado interno. Y es así como en el año 91 en México se firma el acuerdo que ya fija la agenda de paz que posteriormente se llevó. El proceso de negociación guatemalteco tiene la gran virtud de haber abordado la temática estructural de este país, los temas sustantivos, que fue lo primero que se discutió. Eso también hay que reconocérselo a la insurgencia, porque ellos dejaron para después la incorporación de la guerrilla a la vida política del país. El Acuerdo de Querétaro incluye el compromiso de abordar derechos humanos, desmilitarización, reconocimiento de la identidad y derechos indígenas, así como la necesidad de cambios socioeconómicos, vigencia del Estado de Derecho, eliminación de la represión, reasentamiento de los refugiados y participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno. Las conversaciones sobre derechos humanos se iniciaron en septiembre de 1991, pero la naturaleza intrínseca de este tema, dificultades políticas y la no participación de la sociedad civil dificultaron el proceso 2 años. Disolver el Congreso de la República. Cambiar la Corte Suprema de Justicia. Las negociaciones se interrumpen de nuevo el 25 de mayo de 1993, cuando el presidente Serrano intenta un autogolpe de Estado, disuelve el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y declara que gobernará por decreto. La resistencia ciudadana generalizada se agrupa en la Instancia Nacional de Consenso y frena el intento. Serrano es separado de poder, viaja primero a El Salvador y luego a Panamá, donde se le otorga asilo. 10 días después, el Congreso designa al Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, como presidente de la República para finalizar el período de Serrano. De León Carpio plantea un nuevo formato de negociación, renuncia a la CNR y se integra una nueva Comisión Gubernamental de Paz. El eje de su propuesta era separar los temas sustantivos relacionados con las causas que originaron el conflicto de los temas operativos, vinculados al fin del conflicto, y busca reintegrar a la sociedad civil al proceso. 10 de enero de 1994. Se suscribe el Acuerdo Marco para reanudar las pláticas. Se marca una tercera etapa de las negociaciones. Se conforma una asamblea de la sociedad civil con quienes habían participado en las conversaciones de 1991 previstas en los acuerdos de Oslo, más una representación de organizaciones del pueblo maya. Su rol era elaborar propuestas, hacer recomendaciones que facilitaran la negociación y avalar lo acordado. Otros defendieron en todo momento la importancia y la necesidad de que existiera esta instancia de sociedad civil para garantizar en todo momento que los oídos de una gran diversidad de sectores estuvieran atentos a lo que iba pasando en la mesa de negociaciones. Cuando ya se establece el acuerdo calendario y se empieza a implementar y se crea la Asamblea de la Sociedad Civil, porque la Asamblea de la Sociedad Civil fue muy diferente a la Comisión Nacional de Reconciliación, muy diferente. Ya en la Asamblea de la Sociedad Civil estábamos aportando. Yo estaba ahí ya participando en el sector derechos humanos y estábamos aportando en los 5 temas sustantivos que estaban pendientes en ese momento. Monseñor Quesada se retira de la presidencia de la ASC. La Iglesia Católica mantiene un rol protagónico, aunque no directo, en la negociación. En el nuevo formato, el representante del secretario general de la ONU actúa como moderador, no mediador. Yo decía, esta no es una negociación, sino que es un diálogo entre patriotas. Las partes discuten los temas operativos. Los sustantivos se negociaron con base a propuestas elaborados por la Asamblea de la Sociedad Civil. Fuimos el único sector que hizo propuestas a cada uno de los temas sustantivos de la negociación. Tuvimos nuestra propia propuesta como mujeres y la peleamos y la defendimos con mucha fuerza, con mucha energía, porque también encontrábamos muchísima resistencia. En los temas hubo participación de la sociedad civil
Por supuesto que no se podría decir de que no se ha excluido algunos sectores, posiblemente algún sector se autoexcluyó, como el caso de los empresarios. Desde que esto empieza a mediados de los 80s hasta que la paz se firma en diciembre de 1996 hubo varias etapas, hay que decirlo. Hubo también 3 gobiernos y cada gobierno con una característica muy particular en la forma de llevar la negociación, en la forma de abordar los temas. Las personalidades que estaban involucradas en cada uno de estos 3 regímenes eran muy diferentes y por eso es que en unos se fueron produciendo velocidades y en otros probablemente un poco más de resistencias. Desde que inició el proceso, el sector empresarial estuvo siempre comprometido con restablecer condiciones de paz y desarrollo para el país. Durante esa fase se da nueva prioridad a los derechos humanos y a las opciones que esta compleja agenda podría tener en la práctica para contribuir con la pacificación. El reconocimiento de los derechos humanos como inherentes precisamente a la raza humana es fundamental. Hoy se está entendiendo mucho más que hace 20 años, la importancia de los derechos humanos, el que cada uno de nosotros tiene un valor sin importar raza, religión, preferencias incluso. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se suscribe el 24 de marzo de 1994 en Ciudad de México. Entra en vigencia de forma inmediata y crea una instancia de verificación a cargo de la ONU como garantía de su cumplimiento. Minugua también se haría cargo de la verificación del resto de lo pactado. En Oslo, Noruega, se firman el 17 de junio el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el 23 de junio el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. 9 meses más tarde, el 31 de marzo de 1995, se firma en Ciudad de México el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, considerado uno de los más complejos de formular, discutir y negociar. Por el gobierno, participó una respetada personalidad indígena, Manuel Salazar Tezahuic. Por la guerrilla, no participó ningún líder indígena. Desde ese momento, se considera uno de los más difíciles de cumplir en el futuro. Era una enorme preocupación precisamente por el tema de las enormes injusticias en el interior del país. Recuerdo el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, era realmente su enorme preocupación. Y él decía, este es el acuerdo más difícil de todos. Incluso recuerdo que comentaba con sus asesores, si firmamos este acuerdo, lo demás va a venir mucho más fácil, porque en una sociedad tan especial y tan convulsa como la nuestra, ese acuerdo tenía una importancia fundamental. Luego, se acometió el tema de aspectos socioeconómicos y situación agraria, y las cosas se complicaron. Los términos de discusión enfrentaron los intereses económicos de diversos sectores productivos con los planteamientos de la insurgencia. El trabajoso recorrido con cautelas y contracautelas prácticamente estanca las acciones. Más tarde, se llegaría a conocer otra razón política de la paralización. En medio del año electoral, la guerrilla ya no quería negociar con un régimen que estaba a punto de terminar. Álvaro Arzú Irigoyen se proclama ganador de la segunda vuelta el lunes 8 de enero de 1996 debido a varias impugnaciones. Una semana más tarde, sin tiempo para la transición, asume el cargo. El presidente Arzú y su equipo político determinan reasumir las negociaciones de paz a la brevedad y terminarlas antes de finalizar ese año. Nombra una nueva comisión negociadora y se reanudan las pláticas 11 meses después de quedar interrumpidas. Se inicia la cuarta y última etapa. Se acuerda con la URNG descartar el borrador heredado sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y comenzar a negociar con criterios de cumplimiento medibles en porcentajes de realización. El 6 de mayo de 1996 se firma en la Ciudad de México el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. A partir de ello, se acometió el último de los temas complicados y el 19 de septiembre se firma el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. El proceso de negociación
estaba en su fase final cuando el 19 de octubre se descubre que el secuestro de Olga Alvarado de Novela, de 87 años, perpetrado el 25 de agosto, era responsabilidad de Orpa y de Rodrigo Asturias, el comandante Gaspar Ilom. La acción se llevó a cabo sin conocimiento de las otras organizaciones de URNG cuando se discutían temas de reintegración de la guerrilla a la legalidad. El momento más difícil fue el efecto que generó todo el proceso de negociación, el tema del secuestro de la señora Novela y todo lo que implicó la responsabilidad de Orpa en esa acción. Nosotros estábamos en México, en un momento determinado Asturias sale porque recibe una llamada de urgencia y regresa y dice, pero con la cara desencajada, y dice, miren, me tengo que retirar porque hay un asunto urgente, y él se retira. Y nosotros continuamos en la discusión. Y cuando nos vamos enterando, fue como que, y que eso después hubo todo ese impasse, fue en medio de la discusión del acuerdo de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática, pero al mismo tiempo adelantándonos en todo lo que podía ser la ley de reconciliación. Entonces fue así como un momento también de decir, prácticamente desesperanza. Yo recuerdo haber viajado a Oslo a pedir por la vida de una de las señoras secuestradas. El comandante Rodrigo Asturias, nos juntamos en una pizzería en Oslo y le digo, miren, necesitamos que nos entregue a la señora secuestrada. Y él me dijo que no, que esa iba a ser la última exigencia de pago de retribución que ellos iban a tener al sector empresarial. Entonces le dije, si él estaba consciente de qué era lo que esto iba a provocar, no en la actualidad, sino que hacia el futuro. Porque el sector empresarial no se iba a salir de apoyar el proceso de paz. Pero que las consecuencias hacia el futuro, ¿cuáles podían ser? Y él dijo que sí, que estaba consciente de las consecuencias. Se ha especulado sobre las razones que llevaron a Orpa a este secuestro, presuntamente para asegurarse el financiamiento de su transición a la política, a espaldas de las otras organizaciones, cuando ya se había acordado la suspensión de toda acción de hostilidad. Este hecho estuvo a punto de hundir todo el proceso. El gobierno de Guatemala tuvo presiones enormes para volver a la mesa, ignorando el incidente, volteando la página, de manera que por ese solo hecho no se arriesgara todo el proceso de negociación que ya había llevado casi 10 años y que estaba además a punto de terminar. Para nosotros era imposible ignorar lo que había pasado y volver a la mesa como que si nada hubiera ocurrido. Como canciller de la República le insistía al señor Jean Arnaud que nosotros no podíamos regresar a esa mesa de negociaciones si la organización responsable de ese hecho no sustituía definitivamente de las pláticas de paz al conocido como comandante Gaspar Ilom, al señor Rodrigo Asturias. La Orpa designó a otra persona. El gobierno también exigió que si se reanudaban las negociaciones era para terminar el proceso en diciembre de 1996. Al reanudarse, se apretó el paso. 3 gobiernos que habían acompañado el recorrido pidieron que los acuerdos se firmaran en sus capitales. Así, el 4 de diciembre en Oslo, Noruega, se firmó el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. El 7 de diciembre, en Estocolmo, Suecia, el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Y el 12 de diciembre, en Madrid, España, el acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. La sabiduría de los principales protagonistas del conflicto, el acertado rol de Naciones Unidas y el apoyo de los países amigos, particularmente México, anfitrión de la mayoría de reuniones, permitió la firma de la paz, la comandancia guerrillera, la alta oficialidad del ejército y en la última etapa, un gobierno decidido y dispuesto, produjeron este hecho histórico el 29 de diciembre de 1996.
Antes de la ceremonia final de firma de la paz, las partes convinieron el acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Ese 29 de diciembre de 1996, numerosas personalidades internacionales, así como miembros de diversas organizaciones y entidades nacionales, se daban cita en la ciudad de Guatemala. Un hecho significativo que ilustraba uno de los logros fundamentales del fin del conflicto armado lo constituyó la llegada de los comandantes de la guerrilla al aeropuerto. Antes de la recepción popular que tendrían, cada uno fue recibido por un oficial del ejército, que luego de un saludo militar le informaba que a partir de ese momento se haría cargo de su seguridad. A partir de ese simbólico encuentro, no ocurrieron más muertes por motivos ideológicos entre adversarios. Se mostró de forma elocuente el compromiso del ejército con la paz. La noche del 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia del secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, y varios presidentes de gobiernos amigos, se firmó el acuerdo de paz, firme y duradera. Hay que reconocer que este proceso de firma de los acuerdos de paz pues fue un hecho que cambió la historia del país de una realidad hacia una posible nueva y diferente realidad. Mucha expectativa, mucha ilusión, porque obviamente de haber puesto las armas tanto el sector, la guerrilla como el ejército, y sentarse en una mesa, dialogar en paz, eso ya decía mucho. Y luego ver las imágenes cuando este histórico 29 de diciembre del 96 se firma la paz con varios actores, eso fue muy emotivo para todos, o sea, al menos para mí, yo recuerdo esa fecha, ¿verdad? Cuando se fue, o sea, de mucha emoción, decir, wow, finalmente estamos en paz. El artífice, el que tomó la decisión de que se debía de firmar los acuerdos de paz fue el señor Álvaro Arzú, por su carácter, por su forma peculiar de ser. Él fue el que orilló a todas las partes a que se sentaran a la mesa. El gobierno de Arzú tuvo la voluntad política de encontrar la forma de llegar a entendidos en los diferentes temas. Había mucha emoción, cada quien tenía como su lugar ahí en donde colocarse, estaba abarrotado. La mayoría no lograba ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque estaban atrás de una columna o porque estaban hasta allá en el tercer piso del palacio o qué sé yo. Pero yo tuve suerte y estaba ahí enfrente viendo. Y creo que la parte más emotiva fue después de la firma de la paz, cuando todo el mundo sale a la plaza. Y ahí hubo fiesta y algarabía durante un buen rato, ¿verdad? En la escala meritoria del logro de la paz en Guatemala, yo ocupo la última tablita de la marimba, porque antes que yo, pues hubo muchísima gente que trabajó, se esforzó, luchó y hasta murió por lograr ese objetivo, ese fin deseado en una guerra de baja intensidad, pero que era de alta intensidad para quienes la sufrían. Entonces, yo creo que las piezas se fueron colocando de una manera sorprendente y llegamos a cumplir con lo ofrecido, que íbamos a firmar la paz en el primer año de gobierno, y bueno, pues el 29 de diciembre se logró. A este acuerdo se integraron todos los anteriormente suscritos, con base en el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, firmado en Querétaro el 25 de julio de 1991. Todos ellos son expresión de una visión integral de la paz, entendida no solo como el silencio de las armas, sino como la búsqueda compartida del nuevo país posible. Hoy es el momento de la paz. Hoy es el momento de la paz para Guatemala. Hoy se ha concretado parte de nuestra misión y de nuestra promesa y se ha afirmado nuestro compromiso con el futuro de nuestro pueblo y de nuestra región. Hoy venimos a decir misión cumplida y al mismo tiempo a plantear con responsabilidad y realismo, así como con ilusión y entusiasmo, lo mucho que nos falta por hacer. El júbilo que estalló por contagio en diversos sitios celebraba el fin de la guerra y la esperanza en un nuevo futuro.
Pero la antorcha encendida en la Plaza de la Constitución significaba también la esperanza de trabajar juntos en el desarrollo de una sociedad más justa, en la que se pudiera disfrutar de libertades ciudadanas, fuera posible vivir a plenitud derechos y responsabilidades y participar de forma equitativa en los beneficios del desarrollo. La oficialidad del ejército vislumbró un futuro donde su vida ya no transcurriría con la incertidumbre de la muerte. Los combatientes guerrilleros encontraron un final virtuoso a su lucha revolucionaria que no tenía límites temporales en la entrega requerida. Cuando se firma el 29 de diciembre, el sector empresarial publica una posición oficial respecto de todo el proceso y de la firma misma, apoyándola. Al final ese proceso de estira y encoge terminó bien. Pero sobre todo, la población podía contar con dejar atrás las angustias de la guerra y emprender juntos la construcción de un nuevo país. Pensamos en la necesidad entonces de mirar para adelante y en esa mirada para adelante siempre sostuvimos la necesidad de llegar a la firma de los acuerdos de paz y por eso en el caso de Conavigua pues siempre estuvimos aportando tanto desde el diálogo nacional, la asamblea, la sociedad civil, pensando en la necesidad del futuro, porque si bien es cierto, la guerra nos destruyó, pero también nos enseñó a resistir, nos enseñó a pensar que la muerte no pudo contra la vida, sino más bien la vida es hoy, será mañana, será siempre. Las élites de la sociedad veían una oportunidad para avanzar concertados por unos acuerdos que prometían un Estado democrático y una convivencia equitativa, enfrentando la pobreza y la exclusión. Algunos sectores de las élites conservadoras desconfiaron de esa posibilidad. Otros sectores tenían recelos del nivel de compromiso gubernamental y otros, sobre todo políticos, no recogieron ni digirieron la trascendencia de lo que se lograba. Más bien, consideraron que se terminaba el conflicto armado, se volteaba la página y podían dedicarse a otras agendas. Como lo mencionara el presidente Arzú en la ceremonia, los acuerdos se firman en un instante, pero su contenido encierra una visión de lo que pasó, de lo que somos y de lo que queremos lograr. Habían pasado 10 años desde los acuerdos de Esquipulas, se había negociado en 4 administraciones y se era plenamente consciente de las enormes pérdidas en vidas humanas y en sufrimiento, en una sociedad multicultural que seguía profundamente dividida. Ante el vacío y el dolor de la patria que pudo haber sido y que tanta violencia y barbarie nos impidió desarrollar, veíamos en el conjunto de lo acordado el dibujo y el gran proyecto de una patria por hacerse. Los acuerdos de paz representan un conjunto de compromisos complejos y abarcadores que encierran un proyecto de nación formidable, es verdad. Pero para convertirse en realidad demandan el involucramiento activo de toda la sociedad guatemalteca, así como su trabajo esforzado y constante. Son una promesa y un compromiso.